El día comenzó con una promesa, la sensación de que nada podía salir mal. Un cielo hermoso y despejado se extendía sobre las Bahamas, un lienzo perfecto de azul, sin una sola nube. El sol brillaba sobre las aguas turquesas, y el mundo se sentía en paz, casi suspendido en el tiempo. Dentro del Cessna 208 monomotor, el ambiente era tranquilo, casi sereno. El suave zumbido del motor era un consuelo de fondo para la conversación tranquila, y el suave susurro de los mapas. Darren Harrison, un pasajero, estaba relajado, disfrutando de la vista mientras las islas pasaban por debajo. Miraba por la ventana, absorto en sus pensamientos, agradecido por la tranquilidad. No era piloto, solo un hombre que regresaba a casa, después de un viaje de pesca, su mente aún reviviendo las aventuras del día. De repente, el piloto se desplomó sobre los controles, sin responder. La calma se rompió en un instante, reemplazada por confusión y miedo. El avión comenzó un suave y aterrador descenso, la nariz bajando mientras la gravedad se apoderaba. El mundo, fuera de la ventana, comenzó a inclinarse. El miedo se apoderó de Darren, pero luchó por mantenerse concentrado, obligándose a respirar y pensar. Miró la compleja variedad de diales y pantallas, un lenguaje que no entendía, símbolos y números que se mezclaban. El horizonte se inclinó. El cielo azul, ahora una vasta y vacía extensión. De repente, amenazante, en lugar de acogedora. Solo, con vidas sobre sus hombros, Darren sabía que tenía que actuar. No había nadie más para salvarlos. Se desabrochó el cinturón, se abrió paso hasta la cabina y agarró el yugo, con las manos temblorosas por la adrenalina y el miedo. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero tenía que intentarlo. La determinación reemplazó el pánico al darse cuenta de la gravedad del momento. Tenía que volar el avión, por imposible que pareciera. Tenía que llevarlos a casa, a salvo, contra todo pronóstico. El viaje a casa se había convertido en una desesperada lucha por la supervivencia, una prueba de coraje y fuerza de voluntad. La responsabilidad era inmensa, un peso más pesado que el propio avión, presionando sobre sus hombros. Apartó el terror, concentrándose en la tarea que tenía por delante, decidido a no dejar que el miedo ganara. El zumbido del motor ahora se burlaba del caos interior, un sonido constante en un mundo patas arriba. Miró al piloto inconsciente, luego de nuevo a los controles, buscando cualquier señal de esperanza o guía. Estaba realmente solo, pero se negaba a rendirse. Ceder a la desesperación no era una opción. Su corazón latía con fuerza, un ritmo frenético en el escalofriante silencio. Cada latido un recordatorio de lo que estaba en juego. El hermoso día se había convertido en una crisis de vida o muerte. El cielo ahora un escenario para la supervivencia. Darren Harrison estaba a punto de intentar lo imposible, con nada más que coraje y esperanza para guiarlo. El mundo exterior era un borrón azul y blanco, un cielo infinito que se extendía en todas direcciones. Las nubes debajo como un mar ondulante. El avión continuó su descenso incontrolado, una sensación de mareo en el estómago de Darren que crecía a cada segundo mientras el horizonte se inclinaba y el océano se acercaba. Agarró los controles, con los nudillos blancos, el viento aullando más allá del fuselaje, el rugido del motor mezclándose con el estruendo del aire. El experto se había ido. Solo Darren, el piloto silencioso y una máquina compleja. El asiento vacío del copiloto a su lado era un escalofriante recordatorio de su aislamiento. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, el pecho subía y bajaba, mientras el pánico amenazaba con apoderarse de él. El salpicadero era una vertiginosa colección de luces e indicadores, sin sentido para él. ¿Estaba bien el motor? ¿Estaban perdiendo combustible? Cada luz de advertencia parecía pedir atención allí. Cada pregunta aumentaba su ansiedad. Volaba a ciegas, rodeado de tecnología que apenas entendía. Pensó en su esposa embarazada en tierra, su ancla en la tormenta, la razón por la que tenía que sobrevivir. No podía rendirse. Se lo debía a ella y a la vida que estaban construyendo juntos. Tenía que encontrar una forma de comunicarse,
de llegar a alguien, a cualquiera, que pudiera ayudarle. Escaneando la consola, vio la radio, su única salvación, un frágil hilo que lo conectaba con el mundo de abajo. Recordó haber visto a pilotos usarla antes, sus voces tranquilas llenando la cabina mientras hablaban con el control de tráfico aéreo. Extendió la mano para coger los auriculares, con las manos temblorosas, y se los puso, el plástico frío contra su piel. Encontró el botón de pulsar para hablar en el timón, el pulgar flotando mientras intentaba estabilizar su respiración. Respiró hondo. El silencio al otro lado era ensordecedor. El peso del momento lo oprimía. Estaba a punto de enviar una súplica desesperada a las ondas, esperando un milagro. No sabía si alguien lo escucharía, o si su voz se desvanecería en la estática. No sabía si alguien podría ayudar, o si el rescate era posible a esa altitud, sobre ese océano interminable. Pero tenía que intentarlo. Rendirse no era una opción. Era su única oportunidad. Una sola esperanza en un cielo lleno de incertidumbre. En la torre de control de tráfico aéreo de Fort Pierce, Robert Morgan estaba teniendo un día normal. Entonces, una llamada llegó por la frecuencia, débil, en pánico. No era la voz de un piloto. «Tengo una situación seria aquí». La voz se entrecortó. Era un pasajero en problemas. Morgan corrió a la radio, instantáneamente alerta. Necesitaba información, rápido. Darren explicó. El piloto estaba inconsciente, no sabía cómo volar ni dónde estaba. Morgan verificó los datos del radar del Cessna, viendo su trayectoria de vuelo errática. Tenía que convertirse en los ojos y la guía de Darren. Las vidas en ese avión ahora dependían de esta conexión. La voz tranquila de Morgan cortó el pánico. «Esta es la torre de Fort Pierce. ¿Cuál es su situación?» Las palabras de Darren salieron a borbotones. El miedo y la confusión eran claros. Morgan se dio cuenta de que tenía que ser más que un controlador. Tenía que ser un maestro. La máxima colaboración a larga distancia había comenzado. Cada palabra importaba. El diálogo que siguió se convertiría en legendario, resonando en los círculos de aviación durante años. Darren, con la voz tensa por el estrés y el miedo, comunicó por radio. «Tengo una situación seria aquí. Mi piloto se ha quedado inconsciente. No tengo ni idea de cómo pilotar el avión». En ese momento, estaba completamente solo, suspendido a miles de pies sobre el suelo, con solo su propio coraje y la voz de la radio para guiarlo. No había manual para esto. No había lista de verificación para un pasajero que de repente se ve forzado a sentarse en el asiento del piloto. Morgan, el controlador de tráfico aéreo, mantuvo a Darren hablando. Lo mantuvo en calma. Su voz era un salvavidas en el caos. «Intenta mantener las alas niveladas y empieza a descender», instruyó Morgan, con sus palabras medidas y firmes. Instrucciones sencillas y directas, desglosando lo imposible en pasos manejables, dándole a Darren algo en lo que concentrarse. Morgan le pidió a Darren que describiera el panel de instrumentos, tratando de ver a través de sus ojos, recomponiendo la situación desde lejos. Darren empujó la palanca hacia adelante. El avión bajó la nariz, respondiendo a su toque incierto. «Estoy descendiendo, pero no sé lo que estoy haciendo», admitió Darren, su honestidad subrayando la gravedad del momento. Morgan y su equipo imprimieron rápidamente una foto de la cabina de un Cessna, visualizando la vista de Darren, decididos a guiarlo en cada paso. «Intenta seguir la costa hacia el norte o hacia el sur», instruyó Morgan, dándole a Darren una clara referencia visual. Darren divisó la costa, una delgada cinta de seguridad, un salvavidas, que se extendía debajo de él. Logró girar el avión, siguiendo las indicaciones de Morgan. Cada movimiento un acto de fe. Cada pequeño éxito era una victoria, un testimonio de la determinación de Darren y el apoyo constante de Morgan. Darren estaba volando, manteniéndolos en el aire. Estaba luchando, negándose a ceder al pánico. Morgan trabajó con su equipo, guiando a Darren paso a paso. Cada instrucción, un salvavidas. La conversación era tensa, cada palabra crítica, cada segundo precioso. Las apuestas no podían ser más altas. Vidas pendían de un hilo con cada decisión.
Darren ya no era solo un pasajero. Estaba tomando el control de su destino. Ahora era el piloto. Y el resultado dependía de su coraje y de las voces que lo guiaban desde tierra. En la cabina de mando, Darren Harrison estaba viviendo lo inimaginable. Ya no era solo un pasajero, era el piloto, el navegante, el protector. Obligó a su miedo a pasar a un segundo plano, concentrándose en cada palabra de Morgan. Aprendió a sentir la aeronave, como un empujón o un tirón en el mando. Cambiaba todo. El panel de control seguía siendo un misterio, pero estaba empezando a entender lo básico. La turbulencia sacudió el avión, pero la voz firme de Morgan lo mantuvo en tierra. Lo estás haciendo muy bien. Solo sigue escuchándome. Esas palabras eran tan vitales como cualquier instrucción técnica. Una extraña calma se apoderó de Darren, no la ausencia de miedo, sino el dominio de este. Estaba haciendo lo imposible. El hombre que abordó como pasajero se estaba transformando. Estaba descubriendo una fuerza que nunca supo que tenía. Era Darren Harrison, el piloto, y iba a aterrizar este avión. En tierra, la operación se intensificó. Morgan guió a Darren hacia el aeropuerto internacional de Palm Beach, pasándolo a nuevos controladores. Un instructor de vuelo experimentado, Chip Flores, se unió a la llamada. La siguiente fase: prepararse para el aterrizaje. El equipo le explicó a Darren cómo reducir la velocidad, bajar el tren de aterrizaje y usar los flaps. Vas a querer empezar tu descenso. Te alinearemos con la pista 10 izquierda. Darren pudo ver el aeropuerto. Un santuario de hormigón. Tenía que manejar la altitud, la velocidad y la dirección al mismo tiempo. El instructor usó analogías sencillas. Suelta el acelerador, aplica suavemente los frenos. Darren escuchó, procesó y actuó. Bajó el tren, ajustó los flaps y se alineó con la pista. Su corazón latió con fuerza mientras el suelo se acercaba. Esto era la prueba final. El curso intensivo había terminado. Agarró los controles, respiró hondo y se preparó para llevarlos a casa. No había segundas oportunidades. La aproximación final fue la parte más intensa de la terrible experiencia. El mundo se redujo a la pista, haciéndose más grande con cada segundo. La voz del controlador era un flujo constante de guía. La proa está un poco alta. Empuje un poco hacia adelante. Darren hizo pequeños y cuidadosos ajustes, volando por instinto y confianza. El viento silbaba afuera, una banda sonora dramática. El suelo era ahora una realidad que se acercaba rápidamente. Era un pasajero a punto de aterrizar una aeronave de 9.000 libras. El silencio en la cabina era pesado, roto solo por su respiración y las tranquilas instrucciones. Lo estás haciendo genial, sigue así, animó el controlador. Las manos de Darren estaban resbaladizas de sudor, luchando por mantener las alas niveladas. La pista llenó su visión. Se preparó para el impacto, con la mente en un torbellino de esperanza y miedo. Tiró hacia atrás del yugo para levantar la proa. Un golpe. Chirrido de neumáticos. Otro golpe. El avión estaba en tierra. Lo había logrado. La aeronave disminuyó la velocidad hasta detenerse de forma segura. El silencio que siguió fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Darren se sentó con las manos aferradas a los controles, la adrenalina desvaneciéndose. Lo había logrado. Estaban a salvo. El motor se apagó. El silencio era profundo. Miró al piloto inconsciente y luego a la pista detrás de él. El alivio lo invadió, casi lo puso de rodillas. La voz del controlador rompió el silencio, llena de asombro y alivio. Acaban de ver a un pasajero aterrizar un avión, dijo alguien en la torre. Los equipos de emergencia corrieron hacia el avión. No un accidente, sino un aterrizaje perfecto. El piloto fue rápidamente trasladado al hospital y se recuperó. Darren salió a la admiración y la gratitud. Un hombre común se había convertido en un héroe extraordinario. La historia se convirtió en una inspiración, un testimonio de calma bajo presión y el poder de la confianza. Juntos, Darren y Morgan habían logrado un milagro.
La historia de Darren Harrison es más que un cuento de supervivencia. Es un recordatorio del potencial extraordinario que hay en la gente común. Cuando se enfrentó a la crisis, estuvo a la altura de la situación, salvando vidas. Todos tenemos una reserva de valor esperando ser liberada. La historia de Darren nos enseña que somos más fuertes de lo que pensamos. También destaca la importancia de la conexión humana y la confianza. Morgan y el equipo de control aéreo fueron la red de apoyo que él necesitaba. Mediante la colaboración y la comunicación, superaron lo imposible. Incluso cuando el cielo parece estar cayendo, hay un camino a seguir. El héroe es el potencial que hay dentro de cada uno de nosotros, esperando el momento de alzar el vuelo.